Cordial saludo. La presente entrevista es desarrollada como parte de una actividad dentro del curso de Desarrollo Socioafectivo y Moral de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. El objetivo de esta entrevista es comprender los roles que cumple un docente de educación inicial en el desarrollo afectivo, social y moral de los niños y las niñas con quienes interactúa. El tiempo estimado para la realización de esta entrevista es de 20 minutos. Le solicitamos contestar las preguntas con la mayor sinceridad posible. En caso de presentar dudas, inquietudes o sugerencias con relación al desarrollo de la entrevista, puede comunicarse al correo valentina.soto@unad.edu.co, perteneciente a la directora del curso Valentina Soto Rey. Los responsables de su desarrollo somos Cecilia Josefina López Romero, Karen Dayana Lugo Gamboa, Luisa Fernanda Rico López, Brian Eduardo Jiménez Mora y Angie Zuleima García Coy. Esto lo hacemos bajo la tutoría de la docente Caterina Alexandra Zambrano Mideros. Le agradecemos por estar de acuerdo en el desarrollo y la grabación de la entrevista. Le damos la bienvenida y es para nosotros un gusto tener hoy su acompañamiento y escuchar sus experiencias, conocimiento y lo que hoy día alegaremos. Por favor, nos puede decir sus nombres y apellidos, los estudios realizados, experiencia en tiempo de trabajo que tiene y la descripción del lugar donde trabaja actualmente. Buenas tardes, soy Claudia Villanueva, licenciada en Educación Preescolar desde hace 25 años. Con mucho gusto voy a resolver las inquietudes que tengo a continuación. Muchas gracias por su presentación y damos continuidad a la entrevista con las siguientes preguntas. ¿Cómo define el concepto de socioafectividad en la educación inicial? El concepto de socioafectividad es el desarrollo de las habilidades sociales y afectivas, como dice su nombre, en edades tempranas. Es decir, el niño crece como un ser integral y también un ser social. ¿Cuál cree que es el papel fundamental del docente en el desarrollo socioafectivo? Si el docente y los alumnos no crean un vínculo, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y social se ve afectado negativamente. Por eso es muy importante el papel del docente que pueda crear estrategias para que tenga ese vínculo, el primer acercamiento con sus alumnos, y lo demás va a fluir de manera maravillosa. Estimada profesora, en su experiencia, ¿cómo fomenta la construcción de relaciones afectivas y sociales en el aula? ¿Puede compartir alguna estrategia afectiva que haya implementado? Claro que sí. ¿Cómo fomenta? Uno necesita crear actividades donde la independencia, la autonomía se vaya desarrollando paulatinamente en los niños. Por otro lado, el seguimiento de instrucciones y normas dentro y fuera del aula son muy importantes. El tomar conciencia de que existen problemas de manera cotidiana en el día a día y que debe aprender a ser un niño o una niña resolutiva. Para eso, ¿cómo creo? ¿Qué estrategias utilizo? Tengo dos fundamentalmente en este año en mi aula. Uno es que tengo una ruleta de resolución de conflictos, donde Georgie, el personaje principal del colegio, el dragón, está preguntándose qué hacer cuando tengo un problema y tengo que solucionarlo. Por ejemplo, puedo hacer una pausa o varias pausas. Tengo que respirar hondo y profundo. Tengo que aprender a decir no alto. También es importante ser consciente que debo decir lo que siento, lo que pienso en ese momento de manera educada. Encontrar un acuerdo con mi amigo, negociar algo para resolver ese problema. ¿Cómo aborda las situaciones de conflicto entre las niñas y niños en el aula y cómo promueve la resolución pacífica y el desarrollo socioemocional? Todos los días tenemos conflictos cotidianos a esta edad. Los niños de 3, 4, 5 años son niños todavía muy egocéntricos, por lo tanto, ellos creen tener siempre la verdad, quieren ser los primeros en todo, quieren que los escuchen a ellos solamente. Entonces ellos tienen que aprender que están en un grupo social, que tienen que tener turnos, que tienen que tener estrategias y habilidades sociales para poder desarrollar cualquier cosa que se le pida.
¿Cómo abordo? Primero, tengo personajes como títeres en el aula, donde me permiten hacer juego de roles. Los niños pequeños se identifican, comprenden y entienden muy bien las situaciones cotidianas si se le presenta un personaje que no tiene nombre y apellido. Entonces creamos estrategias, creamos situaciones donde en realidad pasan y ellos empiezan a participar uno a uno de manera grupal, qué es lo que piensan, qué sentirían, hablamos de cómo solucionaríamos eso. Por otro lado, trabajo en el aula, pero también trabajamos con el conocimiento de esas estrategias con los padres. Yo tengo otro personaje que es el zorrito, un zorro, un peluche, donde ese peluche va de casa en casa. Cada día, según el comportamiento, según la resolución de conflictos, según lo que haya pasado ese día, el niño o la niña se lleva ese peluche, comparte con él, le muestra su habitación, sus hábitos alimenticios, en el momento de la tarea, inclusive puede dormir con él. Entonces, eso es una forma de motivarlos diariamente, porque todo el mundo se quiere llevar al zorro a la casa. Desde su perspectiva, ¿cómo integra estrategias socioafectivas en sus actividades y materiales educativos para asegurar que todos los niños y las niñas se sientan incluidos y valorados? Las estrategias efectivamente tienen que ir de manera transversal, es decir, no solamente yo, que soy directora de grupo, abordo estos temas. El profesor de educación física también lo sabe y lo conoce y lo hace. El profesor de música, la profesora de valores, el profesor de diferentes dimensiones y diferentes clases, también crean estos retos, estas estrategias para que los niños tomen conciencia de ser autónomos, de seguir indicaciones y normas, de poder compartir con el otro, etc. ¿Cómo me aseguro con los materiales? Por supuesto, tenemos un trabajo colaborativo. A veces no tenemos 25 materiales para hacerlo de manera individual, sino que trabajamos en mesas y por grupos. A veces nos rotamos las mesas, rotamos los compañeros y rotamos los materiales, donde finalmente después tenemos un momento de socialización, donde ellos cuentan si les pareció fácil, difícil, cómo lo hicieron y cómo podrían mejorar esa actividad haciendo qué cosas, ¿no? En grupo es el trabajo muy importante en estas edades. Y todos participan, por supuesto, también, ¿no? Profe, ¿cuál es su estrategia para conocer y comprender las necesidades socioafectivas individuales de los niños y las niñas dentro del aula? Pues primeramente me empapo de cómo es la familia, converso con los padres. Ese vínculo con el padre y con el alumno es el trabajo que hace efectivo, el trabajo de manera grupal, colegio, casa, y si hay terapeutas, con los terapeutas. Entonces, esta conversación se hace a principio de año, se hace a lo largo del año, según la necesidad y los avances que veamos de cada niño. Entonces, conociendo la familia, conociendo los hábitos y rutinas en casa, me puedo dar cuenta y comprender y entender de mejor manera de que por qué el niño no come este o cual alimento, o porque el niño es tímido, porque es un niño único tal vez y que comparte solamente con adultos, o de repente papá y mamá están separados, entonces hay una situación especial afectiva que está movilizando a los niños. Entonces me aseguro de conocer a las familias, me aseguro de conocer a mayor profundidad de manera individual, creo juegos grupales, los juegos tradicionales, donde hay que esperar el turno, donde hay que compartir, donde hay que tomar decisiones, aplaudir al que gana y al que pierde. Entonces realmente puedo saber cuáles son las necesidades de mis niños, uno por uno, y las conozco muy bien. Siguiente pregunta. Profe, ¿usted considera que existe una relación entre el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas y su rendimiento académico? Como dije en la primera parte, por supuesto, o sea, la relación socioafectiva es lo mejor, lo principal,
y lo fundamental para que lo demás, el aprendizaje, tanto en el desarrollo del lenguaje, otro idioma, a nivel cognitivo en general, musical, realmente se dé de manera que fluya, que los niños se sientan felices, seguros, tranquilos. Cuando un niño se siente afectivamente y emocionalmente tranquilo, feliz, todo lo demás viene por añadidura. Todo va a venir con alegría, sin bloqueos, sin ningún temor de preguntar, ningún temor de equivocarse, y eso es importante que los niños lo vayan comprendiendo paulatinamente. ¿Cómo influye un ambiente socioafectivo positivo en el desarrollo cognitivo? Vuelvo a repetirlo. Si un niño realmente se siente amado, comprendido, escuchado, valorado, sabe que aunque tengan 25 niños alrededor, él puede levantar la mano y pedir ayuda, puede equivocarse sin ningún inconveniente, que hemos venido para aprender todos, los profesores y los alumnos. Entonces, ese desarrollo se hace de manera graciosa, se hace de manera de juego. Yo me sonrío mucho con ellos cuando me hago la que me equivoco todo el tiempo, entonces ellos se dan cuenta que esa relación no es de manera vertical, sino se da de manera horizontal. Y eso les da mucha alegría y acercamiento a uno y, por supuesto, en el desarrollo cognitivo de los chicos. En su opinión, ¿cómo se puede involucrar a los padres o cuidadores en el proceso de desarrollo socioafectivo de los niños y las niñas? ¿Cuál es la importancia de la colaboración entre escuela y la familia en este aspecto? En primer lugar, ¿se puede involucrar? Yo creo que se debe involucrar. Hay reuniones con padres de familia, existen talleres donde se presentan estrategias y herramientas para que los padres trabajen este aspecto. ¿Qué sucede muchas veces? Los niños pasan mucho más tiempo con nosotros en el aula, pero los niños al llegar a casa a veces tienen tareas, a veces tienen que leer en familia, hacer algún dibujo de comprensión de lectura, etc. Y los padres tienen que saber qué es lo que esperamos de sus hijos. Los niños también tienen que saber qué es lo que esperamos de ellos en cada actividad que les proponemos. Entonces, ese ambiente positivo de retroalimentación, de valorar el esfuerzo, no la perfección, sino el esfuerzo de cada niño, hace que cada vez dé mejores y mayores resultados, por supuesto, a nivel cognitivo. Los cuidadores también son importantísimos porque a veces papá y mamá trabajan o llegan muy tarde y son los abuelos o los tíos o las nanas o los cuidadores quienes están a cargo de los niños. Es importante que los padres con toda amabilidad, pero con toda claridad, expliquen que los niños deben hacer sus propias tareas, por ejemplo, que no necesitamos una tarea perfecta, muy pulida, sino que se vea el trabajo y el esfuerzo de los niños. La profesora para eso tiene que explicarlas y dar las indicaciones e instrucciones en el aula, y los niños ya son capaces de llevar ese concepto, esa idea de trabajo en casa y hacerlo. Fomentar no el uso de las pantallas, ojalá no de ningún tipo de tecnología dentro del horario escolar, o si se da en periodos muy cortitos, porque realmente afecta mucho, ¿no? El cansancio, el mal genio, y realmente lo que queremos es aprovechar con actividades manuales, el desarrollo manual, el desarrollo grafomotor a través de actividades o salir al parque y hacerlo de manera cada vez más independiente y autónoma. ¿Qué estrategia o enfoque considera más efectivos para mantener una comunicación abierta y efectiva con las niñas y niños, favoreciendo su expresión emocional y fortalecer sus habilidades socioafectivas? Bueno, acá yo tengo un emocionómetro, es decir, tengo como un termómetro gigante donde los niños en cada actividad van expresando. Es importante escucharlos, es importante que se enojen, pero saber y reconocer no tanto sus
emociones, sino saber qué es lo que pasa en su cuerpo, en su cabecita, en su corazón, qué están sintiendo, qué están pensando en ese momento, cuando están enojados, cuando están alegres, cuando están tristes, cuando están confundidos. Ellos tienen que conocer sus emociones y sus sentimientos para poder saber qué es lo que pueden hacer, porque no está mal sentir enojo, sino qué es lo que puedo hacer cuando siento enojo. ¿Qué estrategias, qué palabras puedo usar para poder salir de eso, para poder relacionarme mejor con mis amigos? Porque si yo me quedo enojado, frustrado y hago una pataleta, pues todo el mundo se va a alejar de mí y nadie va a querer jugar conmigo. Entonces, el acercarnos a ellos, tanto en los recreos como en clase, compartir el momento de la alimentación en los refrigerios, charlar con ellos, ver un video, hacer juego de roles. Cada momento del día y cada actividad planeada tiene que llevar y verse enfocado en esa parte socioafectiva. De esta manera te darás cuenta cómo el niño se empodera, cómo el niño o la niña se siente feliz y va a querer que lo reten, porque no va a tener miedo de equivocarse ni fallar, sino va a tener todas las ganas y la motivación de poder ser más grande y más autónomo y más independiente y eso va a ayudarle enormemente en su desarrollo de manera integral. Bueno, hasta aquí serían las preguntas. Mis compañeros y yo queremos darle las gracias por su tiempo y sus respuestas a las preguntas anteriores. Deseamos que tenga un excelente resto de día y que siga inspirando, motivando y realizando su gran labor. Espero haber podido ayudarles un poquito en este cuestionario y agradezco mucho su atención. Que estén muy bien. Feliz tarde.